Capítulo 21. El inicio de la guerra. El entorno se estrechó hasta convertirse en un cuadrilátero de asfalto, polvo y sirenas. Todo lo que había alrededor, los coches policiales, las barreras levantadas, las llamas aisladas de pequeños incendios, quedó reducido a ruido de fondo frente a la contención absoluta que impusieron dos figuras. Spider-Man, literatura de elasticidad y reflejos, y Tombstone, esfinge de piedra y tempo. No era un choque de iconos, era un choque de ritmos. La gente se apartaba como si una ola hubiera marcado líneas en la arena. No se trataba solo de fuerza, sino de quien imponía la cadencia del combate. Spider-Man se movía con una coreografía casi musical. Fintas angulares, rebotes con la masa del entorno, cadenas de telaraña que alteraban la geometría del espacio para convertir columnas en trampolines y farolas en poleas. Cada ataque suyo explotaba la movilidad. Un gancho de pierna, una voltereta que llevaba la fuerza del rival hacia otro punto, una telaraña lanzada en diagonal para frenar la inercia imprudente de un asalto enemigo. Tenía ventaja física, rapidez neuronal y reflejos que hacían ver sus decisiones como inevitables. Tombstone, sin embargo, no se movía al ritmo del físico veloz. Sus movimientos eran largos, medidos, con la inexorabilidad de quien sabe que el impacto no es solo golpear sino imponer consecuencia. Avanzaba sin precipitarse. Pasos que marcaban tierra firme, guantes sónicos que no siempre golpeaban con potencia máxima, sino con la intención de anular el centro de gravedad del adversario. No era falta de fuerza, era cálculo. No buscaba romper a Spider-Man en un momento, quería obligarlo a gastar, a errar, a transformar su ventaja en vulnerabilidad. El primer choque fue una secuencia de prueba. Spider-Man lanzó una serie de picados y anclajes, intentando convertir la vertical en la gran igualadora. Tombstone respondió con un barrido sónico que convirtió el aire en muro, forzando al arácnido a perder altitud y reconectar con el suelo. Cada vez que Spider-Man abría un patrón de movimiento, Tombstone buscaba cerrar la línea de escape con un paso lento que restringía opciones. Hubo momentos en que Spider-Man parecía dominar. Lo lanzó contra un contenedor con la fuerza de un resorte y aprovechó el rebotar para encadenar un llavero de telarañas que ató un brazo de Tombstone a un poste. Por un segundo, la audiencia imaginó un vuelco. Tombstone, con la calma de quien no se precipita, deshizo la telaraña como quien deshace un nudo antiguo. No con violencia histriónica, sino con un gesto que convirtió la fibra en polvo sobre su palma y la arrojó. Era una demostración. Entendía el tejido del combate y cómo neutralizarlo sin exponerse. Spider-Man aprendía en el momento. Pasó de combos abiertos a golpes cortos, a juego de distancias, a usar la ciudad como palanca. Atacaba los puntos blandos, las ruedas de vehículos para crear muros rodantes, los letreros para enganchar y arquear giros inesperados. Tombstone, por su parte, pivotaba su fuerza en aladas calculadas, un puñetazo que enviaba una onda de choque, pero acompañado de una colocación de pies que impedía que el arácnido convirtiera ese impulso en posición ventajosa. No era dominación total, era ritmo impuesto que desgastaba. Mientras los dos patroneaban el centro, la pelea a su alrededor continuaba en capas. En los flancos, los hombres de Tombstone presionaban con nueva ferocidad. Vibraciones programadas que hacían crujir los muros, redes que cortaban rutas, francotiradores que buscaban encuadrar a los héroes que intentaban cerrar huecos. Los héroes veteranos respondían con maniobras de rescate y contención. Ryukyu atacando desde arriba para dividir la atención. Fagun formando escudos humanos móviles. Eraserhead emitiendo órdenes cortas y obligando a cambiar formaciones. En ese telón de fondo, los enfrentamientos secundarios tomaban su propia gravedad. Pixie Bob luchando contra un grupo de mutantes que intentaban tomar altura. Cementos recomponiendo pasillos colapsados para abrir rutas de evacuación. Gan Orca sosteniendo un cruce con una mezcla de fuerza y maniobra. A ratos, la cámara mental del lector debía alejarse del duelo central para observar cómo, en paralelo, pequeñas victorias y pérdidas en los flancos redibujaban el mapa táctico global. En un momento crítico, Tombstone logró sincronizar un ataque que cortó la respiración del escenario. Tras un punzante intercambio, lanzó una onda focalizada con uno de sus guantes sónicos, no un golpe amplio, sino una microexplosión de presión dirigida, y Spider-Man, en el proceso de esquiva, sufrió un desbalance. La onda se propagó a través del pavimento y, en esa inercia colectiva, Izuku, que se había acercado arriesgando su todavía reciente recuperación, recibió el impacto lateral de la vibración y fue proyectado contra un coche de policía que hacía de barricada. El auto resistió el primer embate y luego chirrió cuando Izuku se estrelló contra su parabrisas y lo dejó temblando.
Por un instante el mundo se ralentizó. La multitud, los héroes, los mismos atacantes notaron la figura encorvada contra el capó. Tombstone, con paso pesado, se acercó, la calma anclada en cada paso. «Deberías tener cuidado con eso», dijo Tombstone en voz baja, tan fría como piedra. «No eres un juguete». La intención no era solo amenazar, era marcar una línea, la de la responsabilidad y del precio. Caminó 2 pasos más, esperando que la gravedad social y el peso de su reputación intimidasen. Izuku, aún con el golpe en el costado y el traje arrugado, lo vio venir. Tenía la respiración entrecortada, el dolor latiendo como electricidad a través de la piel, pero no la sumisión. Cuando Tombstone se inclinó para hablar con la cercanía pétrea que impone una derrota inminente, Izuku tensó un brazo, palmeó el capó del coche, y con un movimiento que condensó toda la energía que había acumulado en su entrenamiento agarre firme, fuerza concentrada levantó el auto con una sola mano. El coche, medio suspendido por un instante imposible, chirrió y se despegó del asfalto. Izuku giró el torso, aprovechó el impulso y lo lanzó hacia Tombstone en un arco brutal. El vehículo golpeó a Tombstone con fuerza concentrada. La masa impactó contra su costado, lo proyectó unos cuantos metros atrás, tambaleándose sobre el borde de la calle. Los hombres de Tombstone que estaban cerca fueron lanzados en cascada por la onda. El aire olió a goma quemada y metal retorcido. Izuku dejó salir un jadeo y, con un ademán medio burlón y medio desafiante, dijo en voz alta: se va y se fue. El humor vino como gas vital en medio del polvo. Una frase mínima que rompía la tensión como si alguien encendiera la luz en un túnel. La gente soltó un suspiro colectivo, algunos rieron nerviosamente. Tombstone, sacudido, no estaba noqueado, pero el golpe había sido suficiente para obligarle a recalibrar. Apenas Tombstone recuperó posición, los héroes en los flancos aprovecharon la apertura. Ryukyu lanzó una serie de golpes que empujaron a los refuerzos laterales hacia la calle lateral. Fagun, con peso y protección, empezó a sacar a civiles en cadena. En el fondo, la escena que había sido interior se movía. Los hombres que habían terminado la extracción en el subnivel 2 iniciaron su fase de escape. La salida no fue limpia. Las unidades de Tombstone que salieron en vehículos lo hicieron en oleadas rápidas. Algunos en furgonetas blindadas, otros en autos civiles modificados para rutas de fuga. En el exterior, Toma hizo más de un intento de abrir fuego para cubrir la maniobra, mientras que Eri y Riku procuraban crear distracciones para que la columna pudiera pasar entre el humo. El aire se llenó de polvo y fragmentos de concreto cuando las puertas traseras se abrieron y los hombres subieron en posición. Spider-Man, todavía en la refriega con Tombstone, tuvo que alternar su foco. Cada vez que Tombstone buscaba clavar su dominio, una nueva oleada de vehículos intentaba romper la línea para llevarse el botín. Eso forzó a los héroes a dividir atención. Algunos siguieron conteniendo la masa humana del villano principal. Otros se lanzaron a interceptar la columna motorizada. Gang Orca y Ryukyu se coordinaban para bloquear los corredores de escape. Cementos y Pixie Bob intuyeron rucas y levantaron muros temporales para dirigir la columna hacia zonas donde pudieran ser contenidas. El tiempo se convirtió en factor. Cada segundo más que esperaba Tombstone para reagruparse era una ventana para que los héroes desmontaran la extracción. Spider-Man concentró su energía en golpes dirigidos. Tensaba telarañas que servían de anclas momentáneas para detener puertas, empleaba tirones que descuadernaban ejes de vehículos, y usaba su agilidad para saltar sobre el capó de una furgoneta que huía y clavar una telaraña a su eje de rueda para frenarla lo justo. No siempre triunfaba. Varias furgonetas escaparon echando humo, y varios hombres internos consiguieron salir. Sin embargo, la combinación de contención y persecución redujo drásticamente la columna de fuga. Tombstone, golpeado por el coche y por la presión coordinada, ya no tenía la ventaja de antes. Su calma seguía siendo su arma, pero la fatiga se notaba en microtics. Pequeños reajustes que antes no necesitaba. Spider-Man, por su parte, pagó precio. Respiraba más fuerte, su traje mostraba rasgaduras y polvo. Pero en su rostro, dentro de la máscara, la mirada ardía con el convencimiento de que cada acto, por mínimo que fuera, habría una posibilidad. La calle quedó, por momentos, en una pausa de polvo y latidos. Los hombres que escaparon llevaron consigo parte del botín, pero no todo. Algunos fueron detenidos por redes combinadas, otros por maniobras de fuerza. Las sirenas se acercaban a nuevos puntos de contención. Los hospitales móviles se activaban. La prisa de Tombstone por reagruparse se convirtió en retirada calculada. Sabía cuándo cobrar lo que podía y cuándo abandonar el resto. La batalla seguía viva, pero el rumbo había cambiado.
Lo que comenzó como un asedio casi inexorable por parte de los atacantes se había convertido en una operación frenética de daño controlado y contención. En medio de ese intercambio brutal, Izuku había hecho una jugada que no solo demostró fuerza física, sino también corazón. Levantó un coche y lo convirtió en una broma que fue, a la vez, justicia física y humor reivindicador. Spider-Man, con sus golpes y sus telarañas, había conectado el ritmo de la respuesta. Los héroes habían recuperado, poco a poco, la iniciativa. El polvo aún colgaba en el aire como una cortina. La ciudad respiraba con cautela, la transmisión de Naomi cortaba a imágenes de evacuación y ambulancias, y la noche misma se preparaba para recibir los ecos de una jornada que, por poco, hubiera sido tragedia total. Las calles se convirtieron en una alfombra de escape y cuchillos. Tombstone había ordenado la retirada coordinada. Algunas furgonetas blindadas arrancaron en columna, autos civiles arrancaron por rutas laterales, y 2 vehículos más pequeños intentaron abrir paso por una calle angosta para servir de señuelo. Los hombres que quedaban no pensaban en ganar la batalla. Pensaban en llevarse lo que pudieran y desaparecer. Eraserhead dio la orden sin drama. Dividir fuerzas para cortar rutas. Ryukyu tomó el aire para perseguir por encima, marcando vehículos y cerrando puertas desde el cielo. Spider-Man recibió la orden de perseguir 2 objetivos. Una furgoneta pesada que ya traía humo en el tubo de escape y un auto que se colaba por un hueco entre barricadas. Eran rutas diferentes, así que la persecución se convirtió en una partida de ajedrez a alta velocidad. Ryukyu y 2 héroes más cerraron hacia el sur, la policía intentó bloquear la avenida principal, y Spider-Man eligió lanzarse sobre la furgoneta por su capacidad de detener la extracción. La furgoneta avanzaba por la avenida principal con la puerta trasera semiabierta, en la que se intuían siluetas moviéndose para acomodar la carga. Spider-Man la alcanzó en pocos segundos, no con la potencia de un motor, sino con la precisión de un tirón de telaraña combinado con el impulso de la calle. Saltó desde un semáforo, clavó una telaraña en el chasis de un taxi y se impulsó en un arco para aterrizar sobre el techo de la furgoneta. El impacto fue seco. El techo se dio un poco bajo su peso y vibró por el paso de la suspensión. El suelo líquido de la carretera hacía que cada golpe del neumático se transmitiera como un latido al que se debía ajustar. Spider-Man rodó sobre el techo, tomó impulso, y trató de abrir la puerta corrediza con un tirón de tela. En el interior olía a metal caliente, a polvo y a gente que respiraba con prisa. Vio manos que buscaban armas, y una figura que intentó cerrar la puerta desde dentro. Entrar en un vehículo en movimiento no es lo mismo que pelear en una plaza abierta. Todo se mueve, todo se sacude, y los enemigos pueden usar la inercia a su favor. Spider-Man saltó a la cabina por la puerta abierta. Un golpe lo recibió en el costado del torso, directo y deliberado. La trituradora de golpes de Tombstone se notó en la densidad de los puños que le llegaban. No estremecían tanto como la masa del gigante, pero en conjunto buscaban romper ritmo y equilibrio. Dentro, la pelea fue caótica y cercana. 3 hombres intentaron someterlo. Uno con una porra, otro con una herramienta alargada y un tercero con una cuchilla. Spider-Man tuvo que cambiar su estilo de combate. Menos piruetas amplias, más agarres firmes, más uso de telarañas para inmovilizar extremidades y bloquear puertas. La sensación era la de luchar dentro de una caja que se sacudía, con miradas que cambiaban conforme la furgoneta tomaba curvas y derrapaba en la calzada. La inexperiencia en combates dentro de vehículos se notó. Spider-Man calculaba mal el ángulo de una caída y estuvo a punto de rodar fuera por la puerta trasera cuando un frenazo brusco lo lanzó hacia atrás. Un golpe fuerte le dejó la espalda magullada y el oído zumbando por un segundo. Pero lo que le faltaba en experiencia lo compensó con ingenio. En vez de buscar el contraataque frontal, clavó telarañas estratégicas entre asientos, creó palancas improvisadas con las puertas y utilizó el barro acumulado en el piso para dejar resbaladizo el apoyo de sus atacantes. Tras varios minutos de intercambio cerrado y de perder y recuperar control del espacio, Spider-Man consiguió lo que necesitaba: separar físicamente a los agresores. Con un golpe bien medido, tiró de un cable que él mismo había anclado y lanzó a uno de los hombres contra la pared interior, dejándolo aturdido. Otro quedó colgando de una telaraña pegada al armazón. El tercero, el más agresivo, intentó usar el respaldo del asiento como escudo, pero una liana de hilo pegajoso lo detuvo mientras Spider-Man le aplicaba una llave que lo inmovilizó. Con el vehículo todavía en movimiento, Spider-Man forzó la cabina. Encontró al conductor, un tipo que intentó acelerar al ver al intruso.
Con decisión, Spider-Man abrió la ventanilla, metió una mano y ató al hombre a la cabeza de la farola con una longitud de telaraña y la cintura del cinturón, tirando de cada hebra hasta que la conexión quedó firme. El hombre, aturdido y sorprendido por la rapidez, quedó colgando fuera de la ventanilla mientras la furgoneta seguía su curso. Aún con el conductor atado, la furgoneta no se detuvo. La masa, la inercia y los otros ocupantes que no estaban completamente neutralizados empujaban por mantener la marcha. Spider-Man no tenía margen para esperar a que el vehículo se estrellara solo. Sabía que si la furgoneta volcaba habría civiles en riesgo y un desastre mayor. Tomó una decisión arriesgada. Se lanzó frente a la furgoneta y se colocó en su línea de avance. La gente gritó. El conductor atado colgaba a un lado, la cuerda tensaba y la furgoneta no cedía. Spider-Man clavó las plantas en el asfalto, tensó su cuerpo como un arco y recibió el impacto. El choque no fue una colisión estruendosa que volcara todo. Spider-Man usó sus músculos para absorber la energía, para transformar avance en frenos sin que el vehículo percutiera violentamente. Sus piernas se hundieron en el pavimento, sus brazos sujetaron el capó y la suspensión trabajó en contra del choque. La furgoneta avanzó, las ruedas chispearon, pero no volcó. Con esfuerzo titánico, Spider-Man logró reducir la velocidad hasta un punto en que los ocupantes ya no podían sostener la huida. Con un tirón final, el motor perdió régimen y la furgoneta quedó inútil. El capó se abolló bajo la tensión, las luces se quebraron y el vehículo acabó detenido con un gemido de frenos. Spider-Man, respirando con fuerza, se echó hacia atrás en el suelo mientras el humo salía por la rejilla. La gente aplaudió, gritó, lloró. El momento fue breve e intenso. Spider-Man se incorporó y, con la respiración aún agitada, miró al lugar donde horas antes estaba el auto que perseguía en paralelo. No estaba. Había un rastro difuso de neumáticos, el eco de una curva rápida, y la certeza de que el otro vehículo había logrado separarse. Por un momento la sensación fue amarga. Había detenido la furgoneta, había atrapado a su conductor y neutralizado a varios hombres, pero no pudo cubrir todas las rutas. La adrenalina bajó y con ella vino el cansancio, los golpes, los moretones. Sin embargo, la imagen de los civiles que ahora podían salir de la zona, la carga que llevaba la furgoneta y la red de telarañas que colgaba del poste con el conductor atado, le dieron a Spider-Man una sensación de logro contenido. No había sido perfecto, ni limpio, pero había hecho lo suficiente. Spider-Man se quedó apenas un latido más, respirando entrecortado, mirando la escena. Civiles asistidos, la furgoneta inmóvil, policías empezando a acordonar. Entonces se incorporó, recogió sus telarañas con gestos rápidos y fluidos, y se lanzó hacia arriba en una trayectoria en arco. Balanceándose entre postes y letreros, cruzó la calle principal como si fuera un hilo que cortara el aire. Sus movimientos eran visibles para quienes aún miraban al frente, pero demasiado breves para que alguien lograra seguirlo hasta el final. Saltó de un punto a otro en una sucesión de impulsos que lo alejaron de la multitud y de las cámaras, describiendo arcos amplios que lo llevaron fuera del radio de la escena. Desde abajo se le vio alejarse en siluetas y centelleos de tela verde, hasta que fue solo un punto que desaparecía entre los edificios. Nadie, ni Naomi ni los reporteros, captaron el momento en que llegó a su vecindario. Se deslizó por un corredor lateral, dejó caer una cuerda que golpeó un tejado y en unos segundos ascendió por la fachada como una sombra. Se detuvo en su ventana, comprobó por un instante que no había ojos curiosos en la calle, y entró sin hacer ruido. Sentía como la adrenalina se disolvía dejando lugar al dolor. Los golpes que Tombstone le había dado, las caídas, los puñetazos y las sacudidas en la furgoneta le dolían ahora con claridad. Nada grave, nada que exigiera hospitalización, pero sí magulladuras profundas. Costillas adoloridas, un hombro que le ardía al moverlo, raspaduras en los muslos. La puerta de su cuarto se abrió y, antes de que pudiera quitarse la máscara, su madre apareció. Inco lo vio y caminó hacia él a pasos rápidos. El miedo en su rostro se mezcló con alivio. No formuló preguntas complejas, solo extendió los brazos. Inco lo abrazó con fuerza, la preocupación hecha calor. Sus manos recorrieron la espalda del traje, palpando magulladuras, buscando señales, como si con su tacto pudiera comprobar que todo iba a estar bien. Spider-Man, aún con la máscara puesta, apoyó la cabeza en su hombro y por un instante permitió que la vulnerabilidad le ganara territorio. La presencia de su madre calmó la electricidad en su pecho. ¿Estás bien?, preguntó Inco con voz entrecortada, sin reproches, solo miedo maternal. Sí, respondió, con una voz ronca. Solo golpes y cansancio. Voy a descansar. La tensión en el cuerpo de Inco disminuyó con cada respiración.
Ella no necesitó saber detalles de la pelea, ni del botín, ni de quién escapó. Lo importante era que su hijo estaba de vuelta. Lo ayudó a quitarse la máscara con cuidado. Cuando la tela cayó, Inko vio los moretones, las manos temblorosas, el sudor seco pegado a la frente. Lo abrazó de nuevo, esta vez con menos alarma y más ternura. El miedo no se fue del todo, pero se transformó en la seguridad inmediata de poder cuidarlo. Spider-Man, todavía respirando agitado, dejó que Inko le sujetara la nuca y la espalda. Sus piernas pedían descanso, su cuerpo pedía hielo y ungüento, pero su mente seguía en la calle. Pensando en Tombstone, pensando en lo que ese hombre había venido a buscar. Se sentaron en el borde de la cama. Inko preparó un paño frío y lo colocó en la mandíbula adolorida. No preguntó por detalles tácticos, no necesitó que le contara. A veces un abrazo basta para volver a tierra. Mientras la noche se cerraba, Spider-Man dejó que el silencio hiciera su trabajo. La respiración lenta, el latido que volvía a su ritmo, y la certeza de que mañana habría que pensar en pistas, en rastros y en lo que Tombstone había querido realmente.